hermana Lolita de una manera especial, Señor. Te pedimos, Señor, que eche fuera toda distracción, Señor, todo impedimento, Señor, en esta noche, Señor. Permite, oh Dios, que podamos estar concentrados, Señor, en esta clase, Dios Todopoderoso. Que tú, Señor, guarde el internet, Dios Todopoderoso, de una manera especial. Que tú guardes esta sala de una manera especial, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, mis amados hermanos. Y vamos a abrir la escritura en Ezequiel capítulo 2, versos 6 y 7. Vamos a darle lectura. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dios le bendiga. Ezequiel capítulo 2. Verso 6, 7 y después se brinca al capítulo 3 para leer el verso 8 al 11. Amén. Aquí vamos a leer. Dice la escritura así. Esto. Dice, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Amén. Voy a leer hasta el verso 10. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Capítulo 3, verso 8 al 11. Dice así: He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas o no les temas, no tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Amén. Quiero tomar el verso 8 del capítulo 2, donde dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde, porque le está hablando a Ezequiel, y Ezequiel como profeta es el primero que tiene que caminar en obediencia. Amén. Dice, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo
te doy. Entonces, para que Ezequiel, amados hermanos, pudiera hablarle al pueblo, decirle al pueblo, exhortar al pueblo, ministrar al pueblo, edificar al pueblo, primero tenía que recibir palabra del Señor. Amén. Pero el Señor le da ese consejo, que no sea rebelde. Ahora, el tema de hoy es el profeta viviendo exclusivamente para Dios. Ese es el tema, amado hermano. Póngale ahí en su libreta. El profeta viviendo exclusivamente para Dios. Ahora, cuando estamos hablando de vivir exclusivamente para Dios, amados hermanos, está hablando de que en la vida de todo ministro debe de tomar una decisión firme. Amén. Una decisión, amado hermano, para vida, porque cuando Dios nos llama para vida. Entonces dicen amén. El Señor nunca nos va a llamar, aunque el Señor nos va a pasar por procesos, nos va a llevar por situaciones adversas, amados hermanos, con el simple propósito de crecer, madurar, aprender y dejar de ser rebeldes, amados hermanos. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque en un tiempo atrás lo éramos. Y estoy hablando de que lo éramos porque creo yo que hoy en tu caminar, en tu diario vivir con el Señor, ya no lo eres. ¿Cuántos dicen amén? Quiero suponer que es así. Amén. Cada uno de nosotros, obviamente, que estamos en un proceso, pero ya a estas alturas de tu vida, amado hermano, no sé cuántos años tengas tú en el caminar con el Señor, cuántos años tengas tú en tu llamado, pero ya no deberíamos de entrar en esa rebeldía, ¿no? Aunque muchas veces nos cuesta trabajo y lo podemos ver en varios siervos del Señor en el Antiguo Testamento, ¿no? El ejemplo está en Jonás, ¿no? Que fue rebelde, fue desobediente a la voz del Señor cuando lo envió a Nínive. Y de ahí podemos marcar algunos otros siervos, como en el caso de Saúl, aunque Saúl no era profeta, amado hermano, pero tenía un liderazgo muy fuerte, amén, que era el rey, tan solo era el rey. Y fíjate qué tremendo, porque cuando Dios nos pone, aunque sea por un día, amados hermanos, en hacer algo para su reino, pues nos da la bendición, pero también nos advierte, ¿verdad? Nos da la bendición y nos da los frutos de esa bendición, pero cuando hacemos las cosas mal, obviamente vienen las consecuencias, que eso fue lo que pasó con Saúl. Y bueno, estamos hablando de la vida de ellos como ejemplo, pero el profeta o todo aquel ministro que es llamado a la obra del Señor debe de estar en un punto de conciencia libre, debe de ser consciente a los pasos que va a dar dentro del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchos que caminan en el reino del Señor, pero no saben caminar. Y no saben caminar porque no se han dejado gobernar por el Dios de la gloria, por el Dios eterno. Yo espero que tú que estás aquí en la clase te dejes gobernar por el Señor. Y cuando estamos hablando, amado hermano, de gobierno de parte del Señor, es que Él tiene la totalidad y el control de toda tu vida. Es decir, que tú no te manejas solo, que tú no decides solo, que tú no haces las cosas solo. ¿Me estás escuchando? Que todo lo que tú llegues a decidir hacer, todo tiene que ser aprobado por Dios. Todo. Por eso estoy diciendo
Aquí no se trata de esto, creo que siento, creo que pienso, creo que esto no es de que creo y lo hago, es de que Dios esté de acuerdo, ajá, y que sea Dios quien te lo haya revelado. Y una vez que Dios te lo revela es cuando se establece, amado hermano, estamos llamando de una conexión pura, directa con el Señor, donde tú no le estás pidiendo consejo al hermano, a la hermana. Es el consejo que tú le pides al Padre y el Padre es el que te va a dar la solución a seguir porque el Señor no se equivoca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me está escuchando? El Señor no se equivoca, amado hermano. Y lo que Él va a establecer para que tú hagas su obra y la hagas perfecta, porque eso fue lo que hizo con Jesús, su Hijo. Jesús no daba un paso, como decimos por acá los mexicanos, no daba un paso sin guarache, ¿no? El Señor Jesús siempre, amados hermanos, siempre iba a la presencia del Padre y consultaba al Padre. Y si el Padre no le decía, Jesús no se movía. Si el Padre le decía que hiciera, entonces Jesús lo hacía. Pero mientras Jesús no lo hacía. Por eso es importante y podemos ver en los evangelios, amados hermanos, que Jesús siempre se apartaba de la multitud para tener comunión con el Señor y recibir la dirección. Ahora, el mayor ejemplo que siempre les he dicho en cada clase, el mayor ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo en todos los aspectos y en toda nuestra vida, amado hermano, es el perfecto molde que tenemos para llevarlo a cabo. Y usted puede decir, ¿y cómo es esto? ¿Cuán difícil es? ¿Me cuesta trabajo? No, creo yo que debemos de analizar nuestra vida, amado hermano, y tomar la decisión de cómo queremos llevar nuestra vida, aunque Dios sabe cuál es la vida que desea para cada uno de nosotros. Ahorita vamos a ir para allá. ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque el tema es el profeta viviendo exclusivamente para Dios. Ahora, abra alguien, por favor, el micrófono y explíqueme con sus propias palabras qué es vivir exclusivamente para Dios. No me invente un rollote, nada más dígame lo que usted entiende que es vivir exclusivamente para Dios. ¿Quién quiere abrir su micrófono? Sin pena, sin temor, dígalo. A fin de cuentas, estamos aquí para aprender. Bueno, yo pienso que vivir exclusivamente para Dios es estar siempre disponible para Él en función de una comunión íntima con Él, donde Él va trazando las pautas que tenemos que seguir como sus siervos y que nosotros podamos siempre estar obedeciendo esas pautas que Él va dando a través de su palabra y a través de cualquier medio que Él escoja para comunicarnos su voluntad. Amén. Ahora, por eso leímos aquí en Ezequiel, en el verso 8 del capítulo 2, donde dice, mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. Amén. Es decir, que Ezequiel tenía que estar disponible para Dios, amado hermano, para que cuando Dios le tenía que mostrar algo o lo tenía que direccionar para llevar a cabo su función como profeta, amados hermanos, tenía que tener el tiempo, no importando lo que tuviera que estar haciendo. Amén. Pero fíjate qué tremendo es esto, porque le está diciendo, no seas rebelde como la casa de rebelde. O sea, la instrucción que Dios le estaba dando a Ezequiel, amado hermano, la tenía que dar tal y como era, como el Señor se la estaba diciendo.
sin ponerle y sin quitarle, con dominio propio, amados hermanos, con autoridad y con dominio propio. Amados hermanos, autoridad, tenía que ejecutar la autoridad porque era un pueblo rebelde. Amén. Es decir, que el carácter de Ezequiel no tenía que ser explosivo, y por la explosión en cuanto a no tener dominio propio, lastima a la gente. No era necesario que Ezequiel lastimara el corazón del pueblo. Si usted se da cuenta, en toda la historia de los profetas, ningún profeta lastimó el corazón del pueblo. El pueblo se lastimaba así solo por cuestión de sus propios pecados, amados hermanos. ¿Qué te estoy dando a entender con esto? Que el profeta, todo ministro y todo profeta, debe de tener la autoridad, desarrollar la autoridad, pero también desarrollar el dominio propio, amados hermanos. No seamos como Jonás. ¿Me está escuchando? No seamos como Jonás, porque Jonás no solamente se enojó con Dios, sino que se enojó también con el pueblo. Ay, rebelde, casa rebelde, mira cómo son, son bien pecadores, y tú quieres que yo vaya y les hable, y ni se van a arrepentir, ¿no? Y Jonás se enojó con Dios y se enojó con el pueblo, amados hermanos. Y eso es lo tremendo, que si nosotros como ministros, como profetas, no tenemos dominio propio, debemos de ejecutar la autoridad, pero con dominio propio y con misericordia. Ahora, ese no es el tema, porque hemos hablado mucho en cuestión del carácter y eso. Aquí el Señor le está diciendo a Ezequiel, amados hermanos, que comiera, porque el Señor le empezaba a dar lo que le tenía que decir al pueblo de Israel. Amén. Ahora, vamos a entrar en la vida del profeta. Aquí voy a entrar en la vida de cada uno de ustedes. Y hay 3 clases de levadura en el que el profeta no debe de caminar. Por eso estoy diciendo que el tema es viviendo exclusivamente para Dios. Entonces hay 3 clases de levadura que puede determinar que no estás viviendo conforme al corazón de Dios. Una, anote ahí, la levadura vieja. Punto número 2, la levadura de malicia. 3, la levadura de la maldad, pero también hay otra, amados hermanos, que es la mujer que esconde 3 medidas en la masa. La mujer que esconde 3 medidas en la masa. Amén. Ahorita vamos a ver una por una. Ahora, vamos a ver qué cosa es la levadura. La levadura, amados hermanos, es una serie de diversos hongos microscópicos, capaces de efectuar una fermentación o descomposición que en el caso del pan aumenta el volumen de la masa y en algunas ocasiones la hace más suave. Entonces, aunque la levadura, amados hermanos, aumenta, el volumen de la masa también acelera su proceso de descomposición. Entonces, quiero que vaya checando, notando esta composición en cuanto a lo que hace la levadura, amados hermanos. Amén. Es decir, que la levadura lleva un proceso en la masa. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso 9. Y alguien que lo tenga, el primero que abra su micrófono le puede dar lectura.
Gálatas, capítulo 5, verso 9. Ahora usted va a decir, bueno, ¿por qué la pastora, la hermana, está hablando en cuestión de carácter y dominio propio, amados hermanos? Porque esto puede afectar tu vida como ministro. Y afecta a tal manera, amados hermanos, que puedes contaminar, puedes provocar algo, amén, al no tener ¿está conmigo? Dios manda la lluvia. ¿Sí está conmigo, mis amados? Sí. Amén. Ok, estamos en vivo. Algo pasó, pero ahorita regresa La Paz. Es para meterle más emoción y misterio a su super clase de los jueves. Don Rico le ama, eso diría Gigi Ávila si estuviera aquí con nosotros, así que pele todos los dientes y enséñeselos a la cámara. Bueno, aprovechamos para saludar a todos los hermanos que nos acompañan y a los que van a ver el video, ¿verdad? Espero que no se le haya ido la luz a la pastora Lolita, pero pues bueno, estamos en vivo y este tipo de cosas llegan a suceder. El tema es que pues estamos grabando la clase y ni siquiera sé, ahí viene, ahí está ¿Ya ella, estamos? como la Riviera Maya, listo, gloria al Señor. Gloria a Dios. Un cantito me voy a poner. Ok, vamos a Gálatas capítulo 5, verso 9. Amén. ¿Sí escuchó lo último que le dije? ¿O no me escuchó desde el principio? No se escuchó lo último, ¿no? Ok, decía que por qué estoy combinando el carácter y el dominio propio, amados hermanos. Ok, cierra su micrófono por ahí, quien lo tenga abierto. Bueno, nada más quede abierto el que va a darle lectura. Yo comentaba que por qué estoy juntando el carácter con el dominio propio, porque si nosotros como ministros, como profetas, amados hermanos, o como el llamado que tengas, no tenemos trabajado tanto el carácter como el dominio propio, el temperamento, va a afectar. Y va a afectar a tal manera, amados hermanos, que vamos a provocar cosas tremendas en el corazón del pueblo. ¿Me está escuchando? Porque una profecía no se da enojado. ¿Me está escuchando? Una profecía se da con autoridad. Y si estás enojado, mejor no digas nada, porque entonces estás involucrando emociones, sentimientos. ¿Me está escuchando? Si alguien te hizo algo, ¿qué dice la escritura? Que antes de que vayas y des tu diezmo y vayas a depositar tu ofrenda al alfolí, que vayas, te reconcilies con aquel con quien tuviste el pleito, amén, y después vengas y puedas entregar tu ofrenda. Mientras no lo puedes hacer, amado. No nos atrevamos a subirnos en esa condición. Ahí es cuando estamos hablando de leudar, de contaminar tanto lo que Dios nos está revelando
como la profecía que Dios quiere establecer, ya sea para edificar, exhortar o consolar. Si estás desanimado, cerciórate que el desánimo, amado hermano, sea momentáneo. Amén. Porque cuando tú entras a la presencia de Dios y empiezas a orar, obviamente tú empiezas a decirle al Señor, Señor, me siento desanimado, me siento agüitado, no tengo fuerzas, me siento cansado, ojeroso, y sin ilusiones, Señor. Ah, no es así, pero, hermano, el Señor te empieza a fortalecer. El Señor te empieza a ver, ponte las pilas porque no puedes estar todo tembeleque cuando te quiero que des una palabra, para levantar al pueblo. Imagínate, tú como profeta, como ministro, vas a dar una enseñanza, una profecía cuando tú estás en una emoción debilucha y el pueblo viene débil, el pueblo viene contaminado, el pueblo viene mal. ¿Qué se puede producir? Entonces estamos hablando que no podemos contaminar lo que Dios establece en el corazón del ministro, es decir, la palabra, la revelación. Amén. ¿Qué dice Gálatas 5:9, amado hermano? Tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, un poco de levadura leuda la masa, un poco. Fíjate lo que nos está diciendo la escritora. Un poco de levadura leuda toda la masa. Lo que te estoy comentando, el ejemplo que te estoy dando, ay, no pasa nada, o sea, no pasa nada si me subo a predicar molesto, desanimado, triste, no pasa nada, no. Dice la escritura, amado hermano, que un poco de levadura leuda toda la masa, y la masa es la palabra, es la profecía, es la revelación, es la visión, son los sueños, amado hermano. Ahora, ya hemos hablado de los sueños, los 3 niveles de sueños, cómo tiene que estar el alma, amados hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, los israelitas, amados hermanos, tenían prohibido darle ese uso a la levadura durante la Pascua, los 7 días de las fiestas de los panes sin levadura. Vamos a Deuteronomio capítulo 16, verso 3. Alguien que me busque, a ver, hermana Mireya, búsqueme Deuteronomio capítulo 16, verso 3 y Iracema, búsqueme por favor Éxodo capítulo 12, verso 11. Disculpe, 16. 3. Deuteronomio 16. 16, capítulo 16, verso 3. Verso 3. Sí. No comeréis con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Amén. Amén. Entonces, ¿cómo comieron este pan? Amados hermanos, de acuerdo a lo que leyó la hermana, dice, no comerás. Sin levadura. Ajá, sin levadura. ¿Y cuántos días la comió? 7 días. El pan que comían era 7 días. Si lo
si lo llevamos a un punto espiritual, esto lo estaban llevando físicamente porque estaba habiendo una preparación en la vida de los israelitas, amados hermanos, porque Dios los estaba llevando a descontaminarse de todo lo que ellos vieron, practicaron, fueron partícipe de lo que en Egipto, pero también de lo que comieron. Recuerde, ¿qué es lo que dice la Escritura? Que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Entonces, ¿qué salía del corazón de los israelitas? Salían cosas tremendas de la boca, salían muchas maldiciones, salían cosas tremendas, amados hermanos. Dios conocía el corazón de los israelitas. Ahora, por eso es que Dios los estaba llevando a que les celebrara todas estas fiestas, porque también era parte de su purificación, de su limpieza. Amén. Ahora, nosotros estamos siendo ministrados a través de oración, de ayuno, de lectura de la palabra, de las ministraciones, porque el Señor nos quiere limpios en las 3 áreas de nuestra vida, pero principalmente en nuestro corazón, amado hermano, que es lo que todo tiempo el Señor nos habla, del corazón. Ahora, dice, no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. O sea, Dios siempre va a marcar nuestra vida, amado hermano, para recordarnos, solo como un recordatorio, de dónde nos sacó el Señor. ¿Me está escuchando? Por eso es importante, amado hermano, que nosotros como ministros estemos caminando delante del Señor rectamente en todos los sentidos de nuestra vida. ¿Me está escuchando? Porque dentro de la casa de Dios, es decir, dentro de toda la convivencia que tenemos como hermanos, nos sentimos bien santos, pero ya cuando nadie nos ve, sacamos lo peor de nosotros. Y como dice el dicho, somos candil de la calle y obscuridad de la casa. ¿Me está escuchando? Y qué triste y tremendo, porque habemos, me voy a contar para que no se sienta solo, habemos muchos que somos así, ¿no? Somos candil de la calle, obscuridad de la casa. Amén. Usted podrá decir, no, yo soy puro y santo. Gloria a Dios, si tú te estás santificando, dice la Biblia, santifícate más. El que se sienta limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más, ¿no? Gloria a Dios, no pierdas eso. Pero que tu purificación y tu santificación sea genuina, amado hermano, en todos los aspectos. Obviamente, amados hermanos, que todos tendremos algo que todavía nos está provocando que alteremos, pero dice la Escritura que aún un poco de levadura leuda, es decir, contamina todo, un poco, amado. ¿Y un poco qué es para ti? A ver, alguien que me diga un poco qué es para ti. A ver, hermanita Minerva, ahora su micrófono y dígame, un poquito, ¿qué es para ti? Ay, ese me extravió. ¿Ya no hay nadie? Bendiciones, pastora. Ah, ok. Un poco, algo que llegue a mi corazón y yo lo guarde.
eso contamina todo porque dice la palabra que lo que fluye del corazón, pues es lo que sale, ¿no? Lo que tengo en mi corazón. Y si yo guardo algo, pues ya me contamina toda. Es un poco, ¿no? Éxodo 12:11, pero vamos a leer hasta el verso 15. Hermanita, ¿a quién le dije? A Iracema. ¿Ya no está? O alguien que le dé lectura, alguien que sea veloz en la palabra ahí. Amén. Ok, a ver. Éxodo 11, Ujú. 12 al 15, eso dijo. Sí. Pero Éxodo solamente hay hasta el versículo 10. Ah, ok. Ya lo tengo. Éxodo, a ver, déjeme, permítame. Éxodo capítulo 12. Ay, espérenme. Ay, Dios. Acá ando. Sí, del 11 al 15. Ahí Ok. habla sobre el alimento. A ver. El 11. Sí. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues Ujú. yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. Amén. Ahora, ahí estamos hablando, amados hermanos, de lo que pasaba o de lo que Dios establecía en el Antiguo Testamento. Ahora, dale gracias a Dios que tenemos a su Hijo que intercede por nosotros. Si no, ya todos nosotros estuviéramos como el chinito, o copelas o cortamos cuello. ¿Me está escuchando, amado hermano? ¿No? Se oye de risa, pero esta es la realidad, amado hermano. ¿Sí? Porque fíjate, dice, 7 días comeréis, ¿no? A veces nosotros ni aguantamos ni medio día un ayuno, amados hermanos, pero fíjate lo que está diciendo, 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Ahora, ¿qué es lo que tienes que examinar, amado hermano? No lo quiero enfocar en tu casa con tu familia, quiero enfocarlo en tu casa, en este cuerpo, en este templo, que es el templo del Señor. ¿Qué es lo que hay en tu casa? ¿Qué es lo que hay en el templo del Señor? Amado hermano, que el Señor no se puede manifestar con mayor libertad, porque el Señor quiere que le hagas fiesta. Pero el Señor, amado hermano, es que usted va a decir, bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver? Tiene que ver, amado hermano, porque somos los que vamos enfrente del pueblo. ¿Me está escuchando? Todo aquel que es llamado a un liderazgo, vamos enfrente del pueblo. Y como principales vamos a dar cuenta. ¿Qué pasó con Moisés, amado hermano, cuando golpeó la roca? ¿Qué pasó? ¿Con quién se enojó el Señor? ¿Con el pueblo o con Moisés?
¿Y quién era Moisés, amado hermano? Moisés era un profeta. ¿Me está escuchando? Y como profeta tenía la responsabilidad de cuidar, amado hermano, por eso estoy hablando en cuestión de carácter y dominio propio, porque Moisés se enojó con el pueblo y hizo lo que no tenía que haber hecho. Se enojó. Usó, amado hermano, la autoridad, pero la usó mal. Porque si no trabajamos con el carácter, amado hermano, el dominio propio y el temperamento, cualquier persona nos va a sacar de nuestras casillas y va a salir nuestro verdadero yo. Eso fue lo que pasó con Moisés. Que Moisés, no solamente el pueblo estaba siendo procesado, sino Moisés, o sea, nosotros como líderes, como principales, como cabezas, amados hermanos, de cualquier llamado que tengas, somos, amados hermanos, los responsables de manifestar la sencillez, la compasión y la autoridad, amado hermano. Entonces, pasa que Moisés, siendo profeta, se desesperó, el pueblo lo hartó por cómo se comportaba, ¿sí o no? Ahora, ¿a quién no le ha pasado? Por ahí alguien tiene su micrófono abierto, ciérrelo, por favor. Ahora, ¿quién no, de todos los que estamos aquí, se ha enojado con su pequeño rebaño que el Señor le ha dado? Que porque no está a tiempo, que porque no ayunó, que porque no ora, que porque no lee la Biblia, que porque se perdió un mes, ¿no?, de la iglesia y al siguiente mes viene ya más con 20,000 demonios más. ¿Y quién no se enoja, amado hermano? Y lo que habías avanzado, ¡pum!, se vino al suelo y otra vez volver a empezar. Porque eso era lo que pasaba con ustedes. Capacitación. Paciencia, prudencia, lo que el Señor nos está enseñando en toda nuestra vida hasta que Él venga es paciencia, prudencia, amor, tolerancia, soportarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, aunque nos caiga mal, ¿no? Que no debería de ser entre hermanos. ¿Me está escuchando? Y qué tremendo, amados hermanos, porque si nosotros no caminamos o no vivimos solamente para el Señor, entonces, digo, no, tampoco quiero decir que estés haciendo las cosas mal, porque estamos caminando para estar siendo perfeccionados. Amén. Pero debemos de tomar en cuenta, amado hermano, que se nos va a responsabilizar de todo. ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 40:23 dice, y sobre ella puso por orden los panes delante del Señor, como el Señor había mandado a Moisés. Entonces hizo Salomón todos los enseres, habla primero de Reyes capítulo 7, verso 48. Entonces hizo Salomón todos los enseres de pertenencia a la casa del Señor, un altar de oro, una mesa también de oro, sobre el cual estaban los panes de la proposición. Amén. Vamos
a Gálatas, regrésese a Gálatas capítulo 5, versos 7 al 9. ¿Alguien le puede dar lectura, por favor? ¿Quién le quiere dar lectura de Gálatas capítulo 5, versos 7 al 9? 27. Ven. Ujú. 27. 27. No, No, Gálatas 5, versos 7 al 9. ok. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Amén. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo el Señor en Gálatas, amado hermano. Vosotros corréis bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad, amado hermano? O sea, debemos de analizarnos como ministros. Ahora, ¿por qué te estoy llevando a todo esto, amado hermano? ¿O por qué te estoy explicando a esto? Porque el Señor, más que yo, obviamente también yo, al igual que el pastor Jorge, pero más el Señor, es que seamos amados hermanos, ministros de Él, con un corazón conforme al de Él. Ministros, profetas, amados hermanos, que estemos hablando la verdad. Por eso aquí la escritura dice, amado hermano, en el verso 7 dice, ¿quién te está estorbando para que no obedezcas la verdad? Porque en estos últimos tiempos, lo que está pasando con el evangelismo, amado hermano, que está siendo contaminado por supuestos milagros, por profecías que no proceden del cielo, proceden del corazón del hombre. Y la gente o el pueblo de Dios, al no tener discernimiento, se está dejando embaucar por esas profecías. Por eso nosotros tenemos que estar en esa comunión, comunicación con el Señor, para que todo lo que está, si en nosotros hay levadura, ahorita vamos a ir para allá, las levaduras, los 3 tipos de levadura, y juntamente con la de la mujer, amados hermanos, ¿en dónde estamos parados? Quizás, a lo mejor, en una de ellas estamos caminando. ¿Y qué tenemos que hacer? Desecharla, ¿no? Desecharla, amado hermano. Identificar que en nosotros no haya levadura, no haya contaminación. Mira, hermano, estamos viendo en estos tiempos que las redes sociales están llenas de, pues, de mucha enseñanza, de muchos profetas, de muchos evangelistas, de muchos, pero yo no sé si a usted le dé temor o no. No sé, amado hermano, usted cómo vea, determine y sienta, ¿no? Pero hay que saber ver quién es verdaderamente un profeta. Porque aún el enemigo, aún el diablo usa la palabra para profetizar. Los brujos usan la palabra para profetizar. Los brujos están hablando de estos últimos tiempos. Y tenemos que estar más, a un nivel más alto del que estamos, en el que estamos. Levadura vieja. ¿Cuál es la levadura vieja, amados hermanos? Si va a escribir, empieza a escribir. Son los pecados que cometíamos antes de arrepentirnos y seguir al Señor.
Amén. Son los pecados que cometíamos antes de arrepentirnos y seguir al Señor. Esto simboliza el pecado que quedó atrás en nuestras vidas. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11. Alguien que le dé lectura, por favor. Primera de Corintios. Manos. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 11. ¿Alguien le quiere dar lectura? Y tu palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón. Con él tal ni aun comáis. Amén. Amén. Dice, con el tal ni aun comáis. ¿No? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario. Y a lo mejor usted lo sabe o no lo sabe, pero hay muchos ministros. Yo conozco, amado hermano, varios ministros que son alcohólicos y que así se suben al púlpito. Muchos que se suben al púlpito y están, no tienen temor de Dios, se han olvidado de Dios. A estos no los llames amigos. ¿Me está escuchando? Y es una enseñanza que usted puede estar ahí escribiéndola para el pueblo de Dios. Porque, o sea, todos estamos propensos a contaminarnos. Hay un poquito, no pasa nada. Es mi hermano. Es mi familia. Es triste, amado hermano, saber que muchos profetas, ministros, están en esta condición. Y que el Señor nos está advirtiendo, amado hermano, a no caer. Amén. Levadura de malicia. ¿Cuál es la intención de esta levadura, amados hermanos? La intención es ocultar las buenas obras que el creyente hace. ¿Cuál es la intención de la levadura de malicia? Es la intención de ocultar las buenas obras que el creyente hace. El Señor Jesucristo también le llama levadura de los fariseos hipócritas o hipocresía. Lucas capítulo 12, verso 1, hermano José Alberto, que le dé lectura, y otro, hermanita Yasna, le puedes dar lectura a Mateo capítulo 16, verso 12, y hermano Fabián, Marcos capítulo 8, verso 15. Lucas, perdóname, Lucas. 12, 1.
Lucas 12:1 dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. En estos, juntándose por los millares de la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzaron a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Amén. Mateo capítulo 16, verso 12. Amén. Lo leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Amén. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Era lo que yo les mencionaba hace rato, que tenemos que tener cuidado, amados hermanos, con las profecías o las doctrinas que muchos están lanzando y subiendo a las redes sociales. Discierna, ore. Si quiere usted escucharla, escúchela, amado hermano. Está bien, no hay ningún problema. Yo no le estoy prohibiendo nada. Usted tiene su libre albedrío. Usted tiene la comunión con el Señor. Pero antes de que escuche algo así, pregúntele al Señor si es necesario escucharlo. ¿Por qué le estoy diciendo, amado hermano, esto? Para que no se contamine. Porque a lo mejor, por ejemplo, ahora que ayunaron algunos o todos los que ayunaron, se purificaron, se limpiaron, ¿no? Y abre las redes sociales y empieza a ver una administración. No estoy hablando de en cuestión del pastor Jorge, estoy hablando de otra clase de prédicas o de profecías sin haberle preguntado al Señor y usted ya se contaminó. ¿Me está escuchando, amado hermano? Discierna. Pregúntele a Dios. Porque vivir exclusivamente para Dios es estarle preguntándole a Dios todo. ¿Me está escuchando? Todo, amado hermano, todo. Hasta preguntarle con qué jabón se va a bañar. Señor, dime, ¿con qué jabón uso? ¿Este o este otro? No, es en serio, amado hermano, no es broma. Señor, ¿puedo comer esto? O sea, no es una exageración lo que les estoy diciendo, amado hermano. Esto es real. Esto es real, amado hermano. Esto no es cosa rara, ¿no? En este punto. Ahora, ¿qué dice ahí Marcos capítulo 8, verso 15, hermanito? Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice, y les mando diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Amén. Ajá, de Herodes, ¿no? Ok, entonces vemos ahí, ¿no? Es necesario, amado hermano, estar cumpliendo lo que la palabra nos está hablando, ¿sí? Obedecerla sobre todo. Yo creo que todos los que estamos aquí somos hijos de Él, que estamos en el camino a la obediencia hacia el Señor, habiendo olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ahora, ¿cómo era la levadura o cómo era la vida de Herodes, amado hermano? ¿Alguien tiene algo de Herodes? ¿Cómo era su vida?
¿Alguien tiene algo de Herodes, la historia de Herodes? ¿No? Pastora, Ajá. Dígame. Herodes era un tirano, tenía mucha maldad en él no medía su ejecutoria, sino que lo que él pensaba, él lo hacía. Así es, ¿no? Había mucha maldad, había mucha maldad en su corazón, pero también se dice, amados hermanos, que Herodes era, no sé, no me consta, ¿verdad? Hay que investigarlo, pero que era una persona, homosexual, ¿no? Cuando hacía sus reuniones, eran reuniones muy tremendas, amados hermanos, feísimas, pues, ¿no? Ahora, dentro, amados hermanos, de esta levadura, hay un caso que es en la vida de Ananías y Zafira. Amén. Vamos a Hechos capítulo 5, verso del 1 al 4. ¿Alguien que le dé lectura, por favor? Hechos capítulo 5, verso 1 al 4. ¿Alguien le puede dar lectura, Amén. por favor? Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Entonces, ¿cuál era la levadura de Ananías y Zafira aquí, amados hermanos? Una, que mintieron, ¿no? Le mintieron no a los apóstoles, sino mintieron a Dios. Esa fue una. Y dos, que robaron. Robaron de lo que no tenían que haber agarrado, pues. Entonces, amado hermano, todo esto nos está enseñando algo. A lo mejor usted no es el caso de nada de esto que hemos estado viendo. Y gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Pero está siendo avisado, está siendo enseñado, amado hermano. Para que ni venga, ni sea un poquito, amado hermano, de levadura, para que no contamine toda la masa que Dios te ha entregado. ¿Me está escuchando? Todo lo que Dios te ha entregado, no lo contaminemos, amado hermano, con nada. Por eso todos los días, como ministros, tenemos que estar seguros de que estamos siendo aprobados por Dios. ¿Me está escuchando? Para que cuando Él nos llame a su presencia, amado hermano, nos diga, buen siervo fiel, en lo mucho, ¿no? En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Todos los días nos tenemos que examinar para ser aprobados por Dios. Asegurarnos de las revelaciones, asegurarnos de la profecía. ¿Y cómo nos vamos a sentir seguros de lo que estamos recibiendo? Nuestra seguridad, amado hermano, está en la comunión que tengamos con el Señor. Sueños, visiones, palabras, ¿sí?
asegurémonos, incluso las enseñanzas, amado hermano, asegurémonos de que proceden del Padre porque estamos teniendo una relación estrecha con el Señor y que no se rompe. No se tiene por qué romper aun cuando estemos pasando procesos complicados, difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice que el profeta tiene que vivir exclusivamente para Dios, sin levadura, sin engaños, sin mentiras, sin robos, sin nada, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Levadura de maldad. Vamos, es decir, esta levadura implica llevar una doble vida que practican los falsos ministros, los falsos profetas. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 13. Los veo muy callados, amados hermanos. ¿Hay algo mal? ¿Quiere comentar algo? ¿Tienen alguna aportación? Los veo muy callados hoy. Yo no los estoy regañando, ¿eh? No, yo me lavo las manos. ¿No es cierto? ¿Ya se fue el pastor Jorge? ¿Dónde anda el pastorcito? ¿Ya nos dejó o qué? ¿Qué dice Segunda de Corintios capítulo 11, verso 13? Hermanito Carlos Daniel, ¿usted es nuevo? A ver, abra su micrófono. Dios le bendiga por este lado. Hola. Sí, el pastor Jorge me invitó el día de hoy. Ok, perfecto. ¿Tiene ahí su Biblia? No, porque estoy ahorita en el trabajo. Ah, perfecto, ok. Sí, Ok, cierra su disculpe. micrófono. No pasa nada. A ver, ¿quién quiere darle lectura a 2 de Corintios capítulo 11, verso 13? Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ya, otra vez vuélvalo a leer, hermanito precioso, por favor. Pero vuelva a leer. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Ok? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras. Amén. Y no solo habla en el punto de los falsos apóstoles. Aquí vamos en general. Amén. Lo que yo les decía, amados hermanos, que esa doble vida, yo conozco varios ministros, estamos orando por ellos para que venga ese arrepentimiento, porque imagínate, llevar una doble vida y después vas al púlpito y empiezas a ministrar, empiezas a hablar de la palabra de Dios sin temor, eso es no tener vergüenza delante del Señor, ¿no? Eso no es eso es ya no tener temor. Han perdido el temor. Entonces, guardémonos de esta levadura, de estar llevando una vida doble, amados hermanos. Por eso yo les decía que podemos estar pasando y estar siendo procesados en el carácter, en el temperamento, en el dominio, en todas esas cosas, amados hermanos, pero no ser partícipes de estar llevando una doble vida y de ser malos, de usar la autoridad que Dios nos ha dado, de usar las emociones, porque al pueblo hay que enseñarlo y educarlo y sacarlo para que deje de vivir en emociones y en sentimientos, porque la mayor parte del pueblo vive en emociones. ¿Me está escuchando? Siempre está buscando al profeta, amado hermano, y no busca a Dios. ¿Me está escuchando? Y no estoy haciendo de menos al profeta, amado hermano.
Pero hay que enseñar al pueblo a que dependa totalmente de Dios, porque Dios nunca lo va a defraudar. ¿Me está escuchando? Dios nunca le va a defraudar a usted, amado hermano. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, alguien que me busque Efesios capítulo 5, verso 5, y otro hermano que me busque o hermana que me busque Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 y 3, que nos está hablando de esta doble vida. Efesios 5, 5. Primera de Pedro 5, 2, 3. Tengo Efesios 5. Efesios. Ok, Efesios 5. ¿Quién abrió primero su micrófono? Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Y luego en el verso 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Amén. Ahora, ¿qué dice ahí en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 2 y 3? Amén. Apacentad, lea. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Amén. Amén. ¿Y a quién le está hablando? A ver, hermanita Yasna, no cierre su micrófono. Hermanita Yasna, dígame, ¿a sí. quién se refiere a lo que acaba de leer? Al pueblo de Dios, que debemos buscar a Dios primeramente. Ok, pero fíjate lo que está diciendo, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Para quién es la Amén. palabra? ¿Para quién es el consejo? Para nosotros también, como hijos de Dios, Como ministros, pastores, profetas. como profetas, como ministros, como evangelistas. Amén. ¿Qué Amén. está diciendo? Ahora, apropiémonos de esta palabra. Diga yo, Minerva, no como teniendo el señorío o la autoridad que Dios me ha dado sobre los que están a mi cuidado. Amén. ¿Estamos? Sino Sino siendo siendo ejemplo de la grey. Yo, Minerva. Amén. O yo, Lolita, o yo, Bielka, o yo, Mireya, o cada uno de nosotros. Porque somos los representantes, o somos los que estamos al frente por pura misericordia del Señor, ¿verdad? Y porque Dios vio en nosotros que íbamos a llevar su grey. Ahora, dice en el verso 2, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Amén. Cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Se da cuenta? O sea, tiene que ser, amado hermano, nuestro trabajo en el Señor genuino, tiene que ser nuestro trabajo en el Señor voluntariamente, sin que nadie nos force. Es más, ni el mismo Señor nos forza a hacer algo que nosotros no queremos. Él es muy, muy caballeroso, amado hermano. ¿Sí? Pero sí nos está haciendo responsables de que si Él nos está dejando apacentar a su grey, lo hagamos de una forma voluntaria y no esperando, amados hermanos, a que nos paguen algo, porque el pago viene del Señor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en estos últimos tiempos en la vida de muchos ministros?
están alterando, están siendo rebeldes, están cobran por milagros, cobran por orar, cobran por ministrar, cobran por profetizar. Si son ministros de alabanza, cobran cantidades de dinero, amados hermanos, para venir a hacer un evento evangelístico, ¿no? En cuestión de alabanza, ¿no? Por ejemplo, nosotros quisimos invitar a un hermano, no voy a dar el nombre, pero es conocido el hermano, y en aquel tiempo, estoy hablando de como 6, 7 años, nos cobraba, porque teníamos un evento de alabanza profética, nos cobraba solo por un día, amados hermanos, nos cobraba como 100,000 pesos. Nada más, y, o sea, estoy hablando de su pago, y aparte quería que se le pagara hotel a él y hotel a todos a sus músicos. Dijimos, pues, Dios te bendiga, gracias, y mejor nosotros adoramos al Señor. Amén. Entonces digo, muchos podrán sacar esa parte de la escritura que dice que el trabajador es digno de su salario. Sí, pero el salario o esa remuneración o ese pago es el Señor quien te lo va a dar. No es que tú lo tengas que cobrar, ¿no? Y ya después, o sea, para nosotros se nos hacía algo incansable con ese ministro de alabanza, ¿no? No, no, es el hermano de aquí que lo lleguemos a ver. Uy, no. Ya después resultó que conocimos a un pastor de aquí de la colonia y él nos invitó a un evento, creo que fue su aniversario, e invitó a este hermano. Obviamente este pastor pues tiene dinero para pagar, ¿no? Pagarle. Pero nosotros no nos movemos así. Entonces, por eso la escritura, si nos está diciendo aquí en Pedro, amados hermanos, si Pedro nos está diciendo, nos está exhortando que apacentemos a la grey de Dios que está entre vosotros cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Amén. Aquí me llama mucho la atención, no por ganancia, voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. ¿Te das cuenta cómo nos está hablando el Señor y cómo debe de estar nuestro ánimo, amados hermanos? ¿No? ¿Tremendo? Esto es tremendo. La mujer que esconde 3 medidas en la masa, amados hermanos. Esto lo vamos a dejar para la siguiente clase. Póngale ahí. Siguiente clase, la mujer que esconde 3 medidas en la masa. Y el versículo que vamos a leer, porque quiero su opinión de cada uno de ustedes. Mateo capítulo 13, verso 33. Lo vamos a leer, pero hasta ahí nos vamos a quedar, ¿ok? ¿Está de acuerdo? ¿Qué dice, amado hermano? ¿Alguien que le quiera dar lectura?
¿Quién le quiere dar lectura? Ahí voy, pastor. Ok. 13:33. Ujú. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fuese leudado. Amén. Es decir, que lo que hacía esta mujer es que hacía cosas en secreto, pensando en que nadie se iba a dar cuenta. Pero lo que nos delata, amados hermanos, son las obras que hacemos. Y además, la Escritura nos dice que no hay nada escondido para Dios que haya de ser manifestado. Así es que tarde que temprano, todo ministro que se mueve en esa condición, amado hermano, va a ser, amado hermano, exhibido por sus propias obras. Y el ejemplo que les daba yo de este ministro, amados hermanos, que está haciendo las cosas en escondidas de sus demás amigos pastores, del pueblo, amados hermanos, pero quienes saben es su propia familia. Entonces, su familia no se puede convertir por lo que él está haciendo. Entonces se dan cuenta que la levadura que hay en él, el pecado que está, entre comillas, guardando o cuidando, según él, que nadie se entere, pero ya lo sabe su familia, ya contaminó parte de la masa. ¿Me está escuchando? ¿Y por qué le estoy diciendo eso? Que es parte de la masa, amados hermanos, porque todos ellos, la familia de este siervo, son cristianos. Y entre ellos está su esposa y sus hijos. Y es tremendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Orar por ellos, orar por este siervo, para que el Señor, ¿verdad?, lo haga volver a sus caminos. Porque el deseo del corazón es que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y la exhortación, amado hermano, primeramente es para nosotros como ministros. Entonces, guardémonos, cuidémonos, ¿no? Si hay vieja levadura, renunciemos, desechemos, confesémonos, ministrémonos, corramos al altar, a lo secreto con el Señor, amado hermano, para ser ministrados por el Padre y empecemos a vivir exclusivamente para Dios. ¿Me está escuchando? Amén. Ok. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Amén, pastora. Yo quiero hacer una pregunta sobre las personas que viven amancebadas en la iglesia. A ver qué usted me dice. A ver, ¿cómo otra vez? No te, es que se entrecorta tu... Sobre las personas, o sea, ¿qué usted me puede decir de esas personas que viven amancebadas en la iglesia? Según el texto que leímos. O sea, que no comamos o sea, no juntemos ni comamos con esa persona. Bueno, nos da un ejemplo la palabra, ¿no? Que dice que el Señor Jesús convivía, ¿no?,
con lo más vil, pero el punto es que ¿qué tan tú puedes convivir con las personas, pero no hacer lo que ellos hacen? ¿Me está escuchando? O sea, para que tú puedas compartir la palabra a una persona que, por ejemplo, miente, no caigas en el juego de sus mentiras. O sea, tienes que ser tú. Ahora sí, como dice la escritura, tienes que ser más astuto. Más astuta como la serpiente y mansa como la paloma, ¿no? Siempre hablando con la verdad. Que no seas contaminada. Que no te dejes seducir por las mentiras de tal persona. Porque si no, entonces, ¿cómo le va a llegar la verdad a esa persona? ¿No? Cuando la escritura dice, no te sientes en silla de escarnecedores, no te sientes con ellos a hacer lo que ellos hacen, a escarnecer al pueblo de Dios, a escarnecer. Y lo más tremendo, amado hermano, que los mismos hermanos nos escarnecemos los unos a los otros, estamos juzgándonos, estamos criticando porque ya tal hermano cayó, pecó, cuando nuestra vida tiene que ser sometida, amados hermanos, a estar orando por esa persona para que se vuelva de su mal camino, para que el Señor le muestre la condición espiritual en la que está caminando delante de Dios. Porque esa es nuestra labor. Si tú como persona, como ministro, como siervo, amados hermanos, es decir, que no debes de consentir el pecado. No consientas el pecado, demándale el pecado a esa persona que está mintiendo. Pero por eso es importante que las palabras que tú uses sean palabras sabias. Y esas palabras sabias tienen que llevar autoridad, amado hermano. Por eso el Señor le decía a Ezequiel, habla tú, no tengas temor, no les temas. Habla y no vayas a ser rebelde como ellos, ¿no? ¿Sí o no dice así? Lo acabamos de leer. Háblales, no importa, tú puedes ir, háblales. Ay, vente, vamos a chismear, mira, está bien bueno el chisme. No, yo solamente te vengo a compartir esto, me gustaría compartirte esto, o te invito un café, te invito un helado y allá te la llevas a la persona. Es decir, sácala de ese ambiente para que no seas contaminada, llévala a tomar un café, un helado y ahí háblale, pero no temas en decirle lo que el Señor te puso para decirle. ¿Está entendiendo esta parte? Porque le vas a dar una palabra de salvación, es decir, que vas a salvar su alma del Seol, amado hermano. Por eso es que el Señor mandó a Moisés a sacar al pueblo de Egipto. Porque si permanecía el pueblo en Egipto y Moisés les empezaba a hablar o les decía lo que el Señor quería hacer con ellos, el pueblo no iba a escuchar porque estaban tan contaminados, estaban tan arraigados a las costumbres y a las prácticas paganas que hacía esa nación. Por eso tenía Dios que sacar al pueblo de Israel para que en el desierto empezaran a ser purificados y limpiados y empezaran a llevar a obediencia, amados hermanos, lo que el Señor quería establecer después que se les fueron dados los mandamientos. Amén. Sí, sí contesté tu pregunta, amada hermana. ¿Alguien más? Amén. Gracias.
Yo, Yo, profeta, hermana, bendiciones. bendiciones a todos. A ver, primero, Mirna. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. Sobre lo que habla profeta de examinarnos, también hay una parte que es la lepra espiritual, que a veces pues es todavía que a veces examinarnos si tenemos envidia, si tenemos orgullo, si tenemos murmuración, chisme. Yo veo que también ese es, bueno, es una aportación, ¿no? También que debemos examinarnos que nosotros no tengamos ese tipo de situación que esté contaminando, ¿no? También, bueno, eso es lo que yo quería aportar. Bendiciones. Gracias. Los celos ministeriales, ¿no? Luego se andan celando los profetas, los pastores, ¿no? Es bien tremendo los hermanos. A ver, hermanita Tanita. Hermana, más bien, contarles así en chiquitito lo que me pasó hace unos 10 años atrás con un hermano que recién comenzaba una congregación y yo estaba apoyándole a él en la parte de manejar las finanzas del pueblo que se estaba pues levantando. Él se hacía llamar profeta y fue en unos tiempos donde yo también estaba escuchando la voz del Señor y comenzar a tener activo el don profético. Una hermanita del grupo vino a mi casa y pidió que por favor orara porque ella tenía una urgencia de pagar un dinero. Y recuerdo tanto que fue que yo vi una espada que venía desde el cielo hacia mi casa y yo me asusté y yo dije, espada, Dios, eso para mí era de repente muerte, pero sucede que era palabra de Dios hacia ella y el Señor le decía que mañana a las 12 en punto del día ese dinero iba a estar en su cuenta de ahorros, que no se preocupe. Entonces yo le dije lo que el Señor me dijo a mí que le dijera y al siguiente día a las 12:05 yo la llamé por teléfono, yo quería el cumplimiento de la palabra, ver qué fue lo que había pasado, pero ella estaba como que se había olvidado y revisó en ese momento y realmente sí le llegó esa cantidad de dinero a su cuenta, pudo pagar, pudo salir del apuro y era una cantidad bien fuerte, pero ella había propuesto en su corazón ofrendar a la iglesia el 10%, que era el diezmo, ¿no? Entonces yo lo que hice el fin de semana es recibir los sobres de los diezmos y anotar, pero el sobre de la hermana era el más gordito y el profeta que estaba dirigiéndonos, el pastor que en esa época estaba, cogió el sobre gordito y me lo dio a mí en las manos. Y me lo dijo así como un son de rechazo. Tome, que esto es suyo. Entonces yo le digo, no, pastor, esto es de la iglesia. No, pues si usted oró por la hermana y Dios la usó para que le llegue el milagro a la hermanita. Entonces yo me quedé, hermana, en el aire y dije, no, pastor, yo no voy a recibir nada de ese dinero porque ese dinero es diezmado para la iglesia. Entonces sacó el dinero, lo dividió en dos y me dio la mitad. Y luego nuevamente le dije, yo no voy a aceptar absolutamente nada. En ese momento yo me di cuenta que él estaba en ese tiempo de cobrar por orar, de cobrar por los milagros, de salvar a las almas, pero siempre y cuando haya un costo económico. Entonces, para la gloria del Señor, en esos días yo me separé de ese ministerio y mi familia y yo pues completamente nos fuimos. Gloria a Dios. Ay, es que las finanzas, el dinero es algo muy tremendo, ¿no? Es tremendo, muy tremendo. Que los pastores tienen que estar orando mucho al Señor para que el Señor les dé a un líder para administrar el dinero. Los pastores no deberían de estar no deberían de estar ellos trabajando el dinero que entra a la iglesia. Por muchas razones. Por cuidar
también sus vidas. Y ellos tienen que orar mucho para que el Señor les dé una persona fiel en las finanzas. Hay características que esa persona tiene que cumplir. La persona que es administrativa del dinero que entra al arca tiene que cumplir varios requisitos, como todo ministro. Amén. ¿Alguien más? Hermana Minerva, hermano Jordi, hermano José, hermana Yasna. Algo que quieran compartir, comentar, y si no ya cerramos, le damos el lugar al pastor Jorge. Pastora, yo quiero, con su permiso, contar una visión que el Señor me entregó. Si usted lo permite. ¿Cuándo? ¿Mm? Ok. Sí, está bien, hermano. Pero tiene que ver, estaba pensando cuando usted decía con respecto a la comunión que nosotros debemos tener con el Señor. Amén. Ok. Sí, amén. Entonces, es cortito. Tuve un sueño. El Señor me entregó un sueño que yo lo compartí con mi pastor Jorge, y ese sueño me mostraba un día oscuro, muy oscuro, por lo que yo veo era noche, y veía rayos y veía relámpagos. Entonces yo llamaba a mi esposo para que saliera afuera a verlo, porque él no creía en lo que yo le estaba diciendo. Entonces, cuando yo le llamaba, le decía, mira, son granizos. Venían granizos a la tierra. Y yo los miraba en el suelo y eran del porte un poco más grande que una pelota de tenis, ¿ya? Entonces yo digo, miro al cielo y digo, no son granizos. Y me enfoco en uno, pero yo dije es un granizo enorme, pero era un granizo envuelto en una llama de fuego. Amén. Quiero compartirlo con ustedes porque no quiero quedarme con eso, porque yo le prometí al Señor que lo iba a entregar. Y le prometí al Señor que cuando me dio, estuve conversando con él, porque se me habían perdido un animalito, hace un mes atrás se me perdió una gatita, fue de día y sufrí mucho por eso. Y yo al Señor le clamé durante 6 horas por esa gatita, estaba muy angustiada. Y cuando llegó la gatita, me dijo, ahí está tu gatita. Pero así quiero que estén clamando por mí, para mi venida. Entonces yo le dije al Señor que gracias, y oré con él, y le di muchas gracias por todo lo que había hecho, y por revelarme aquello. 2 semanas después se pierde una perrita mía, y yo caí en lo mismo, pero fue de noche, y me olvidé de lo anterior. Y entonces en la noche clamé al Señor en el patio, y yo miraba al cielo y clamaba al Señor, para que enviara ángeles que orientaran a mi perrita para llegar. Y en ese minuto el Señor también me revela, me habla y me dice, así, es así como yo quiero que ustedes estén clamando por mí día y noche, por la venida de él. Amén. Y luego de esto apareció, a los 2 minutos apareció mi perrita, apareció, llegó corriendo, estaba perdida hacía mucho rato. Y el tema es que después viene esta visión, este sueño que tuve de Ajianjo. Y yo quiero compartirlo con ustedes porque yo no quiero quedarme con esto, pastora. Yo quiero compartirlo porque yo se lo prometí al Señor que lo iba a revelar, que yo iba a revelar esto, porque el Señor quiere que estemos en este tiempo más conectados que nunca con Él.
Él me pedía eso. Así quiero que mi iglesia esté velando, velando día y noche, clamando con gemidos indecibles. Porque la angustia que yo sentía era tremenda. Y tenía mucha pena. Entonces yo le rogaba al Señor y le rogaba. Entonces Él decía, así quiero que estén rogando por mí, por mi venida. Lo comparto con ustedes, mi pastora y a todos mis hermanos, se los entrego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús, se los entrego. Amén. Solo quería compartir eso porque vino a mi mente cuando usted dijo eso, la comunión con el Señor. Porque siempre le digo al Señor, ¿estaré tan conectada contigo, Señor? ¿Estaré tan conectada? Bueno, te lo dejo ahí, lo entrego este mensaje y salgo de toda responsabilidad. Amén. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios. Claro, tenemos que estar en esa posición y más ahora, ¿verdad? Más ahora tenemos que estar buscando su presencia porque solamente Él es el único que nos va a ayudar a llegar a la meta. Amén. Ok, ¿alguien más? Si no, ya le cedo lugar al pastor Jorge. Ok, hermanita Mine, abra su micrófono. Bendiciones, profeta. Bendiciones a todos mis hermanos. Bueno, ay, Dios santo. Bueno, la clase pasada, yo estaba tomándola. Estaba en los inicios y el tema se llamó, que profetizara, donde no había, vida, que profetizáramos vida. Pues bueno, mire, como punto número 1, yo le pido disculpas, maestra, le ofrezco disculpas en el nombre de Jesús porque me distraje de la clase y no fue mi intención. Le pido disculpas a mi pastor Jorge, no fue mi intención, pero wow, papá, sobre lo que usted estaba diciendo en la clase, papá, mi Señor Jesús me dijo en ese momento que yo actuara conforme usted estaba hablando en la clase. Yo estaba en la clase, llega mi vecina llorando porque su hija estaba convulsionando y mi hija en ese momento me habla y yo me distraigo y pues bueno, en ese momento estaba ocurriendo algo que realmente en la clase se estaba llevando a cabo y yo tuve que hacer lo que papá me dijo, que profetizara sobre ella, vida, porque tomó medicamento y creo se envenenó o algo así pasó. Entonces, voy a eso, pastor, no me salí porque fui grosera y delante de mi Señor. Después me sentí muy mal. Salí, oré por ella y la llevé de inmediato al hospital y en el camino iba orando, iba profetizando sobre ella. Me acordaba de la clase y el Señor me decía que Él estaba trabajando conmigo, pero yo en ese momento yo estaba muy triste porque alcancé a ver en la pantalla que me habían sacado de la clase. Yo le dije a papá, me siento muy triste porque sé que estabas ahí en la clase, o sea, ¿qué está pasando? Entonces yo toda esta semana llegué a mi casa esa noche y me arrodillé y oré y le dije a papá, me siento mal por haberme salido, me siento mal por haber no haber estado alineada, pero yo hice lo que tuve que hacer. Entonces el Señor me sorprendió de una manera como siempre lo hace. Llegamos al hospital y esta niña iba muy mal. Llegamos al hospital y la atendieron de inmediato y para la gloria de mi Señor no pasó más. En la semana fueron los papás a mi casa, a su casa, a, decirme gracias por la oración, gracias por lo que Dios hizo. No pasó nada, no le pasó nada a mi hija y ahorita está en recuperación y
y voy a eso, pastora. Muchísimas gracias y le ofrezco de antemano una disculpa a usted y a mi pastor Jorge. Muchísimas gracias. Hermana, no se preocupe. No pasa nada. Yo creo que recibiste lo que tenías que aplicar, nada más. O sea, debes de aprender a manejar las emociones. ¿Ok? Dios se manifestó y pues, te usó y te sacó. O sea, cuando Dios nos saca, no nos ponemos, aunque nosotros nos enojemos, ¿no? Y no debería de ser así, no tendríamos por qué enojarnos. Bueno, ni cuenta me di, ¿no? Yo la verdad no me doy cuenta de quién entra, de quién sale. O sea, no me doy cuenta porque estoy enfocada a lo que estoy hablando, ¿no? Pero creo que el Señor te respaldó, ¿no? Ejecutaste lo que estabas viendo al momento y eso es muy importante, ¿no? Que Dios se quería manifestar y Él se glorificó y ahora tienes una personita donde tienes que trabajar con ellos, ¿verdad? Y enfócate en eso, no te sientas mal, no hay ningún problema, yo te perdono, no pasa nada, ¿verdad? Y bueno, yo no hablo por el pastor, pero yo supongo que también te disculpa y te perdona, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que hacer, porque hiciste algo de acuerdo a la situación del Señor. Él necesitaba algo y respondiste nada más. Amén, no pasa nada. Ok, vamos a darle lugar al pastor Jorge si nadie más tiene alguna duda o aportación. ¿Nadie, amados hermanos? Una. Ok, pastor Jorge, le cedo el lugar. Bendiciones, bueno, gloria al Señor. Les recuerdo, amados, que las clases las grabamos y que obviamente cada uno de nosotros es grabado y da una imagen. Entonces, seamos un poco responsables cada uno de la porción que nos corresponde. Sí, está lindo que esté usted cómodo, pero como yo siempre que predico, para los que me han oído predicar, siempre digo, póngase cómodo, pero no se ponga tan cómodo para que se vaya a quedar dormido. Parece un chiste, pero entre broma y broma, la verdad se asoma. No es un chiste. Yo voy a predicar a las cárceles y voy a predicar a los anexos, y normalmente la gente está desnutrida, así que si la gente se pone muy cómoda en esos lugares, se queda dormida. Entonces, lo digo para que tengamos un poco de conciencia también con el tema del tiempo, los comentarios, lo que compartimos. Yo creo que, como acaba de decir la pastora Lolita, referente a la hermana Minerva, la palabra dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿no? Así que yo creo que sobra decir que si Dios nos hablara a cualquiera de nosotros para cualquier situación, es lógico y es obvio que le vamos a dar prioridad a Dios, punto, y se acabó. Le vamos a dar vuelta a la página. Hoy tuvimos una conversación muy interesante con un personaje que vive en Estados Unidos. Entiendo que es de Latinoamérica y parece ser que dejó su país para irse persiguiendo el sueño americano. Y el rema del asunto es que hoy el Señor le dijo más o menos así. Le dijo, me has preguntado muchas veces en oración y te has preguntado a ti mismo muchas veces cuál es el objetivo o el llamado o la asignación de tu vida, Luz. Y hoy te voy a contestar eso. Le dijo, tu asignación y tu misión, como la de todos, dijo el Señor, es adorarme, amarme
y servir. Con las solas palabras, siguió diciendo el Señor, suena hueco, sin sentido y como que no se puede entender. Así lo siguió diciendo el Señor. Pero aquí, en esta sala, hay varias personas que entienden exactamente y que viven completamente para mí. Lo estoy trayendo a memoria por el tema de la clase. Lo estoy trayendo a memoria porque exactamente el tema de la clase de hoy es vivir para Dios. ¿Qué es vivir para Dios? Bueno, hoy Dios explicó que todos deberíamos de vivir para Él. En el primer año del ministerio he conocido miles de personas de muchas naciones del mundo y ha sido impresionante. Si me preguntaras, que no me estás preguntando, pastor, ¿cuál ha sido la parte más dura, más difícil de su ministerio? Yo te diría, no han sido las no sé cuántas innumerables veces que he estado a punto de morir, sino el ver a tantas personas con llamados poderosos, con asignaciones impactantes, con cosas muy poderosas y que al final la mayoría se quedaron en el camino, solo se quedaron con la promesa, solo se quedaron con el intento, solo se quedaron con la intención. ¿Sí? Por eso mismo es que yo le predico y le enseño mucho a la gente, un llamado no es más que una promesa. ¿Me sigue? Un llamado no es más que una promesa. O sea, tú tienes una promesa, sí, la promesa es una semilla, el Señor te suelta una profecía, el Señor te suelta un llamado, el Señor te suelta algo. La pregunta es, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo con esa semilla? ¿Me explico? Porque una vez que el Señor nos suelta un llamado, una vez que el Señor nos suelta una palabra, un ministerio, el tema no es solamente creerlo, sino empezar a caminar en la activación y el cumplimiento de esa palabra, ¿sí? Entonces, gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor lo único que anhela de nosotros es la obediencia absoluta, sin cuestionamientos. Porque cuando nosotros aprendemos verdaderamente a obedecer, créeme, que el Señor va a saber que cuenta contigo. Y en ese momento te va a usar, como en esta ocasión le llamó a la hermana para que fuera y para que orara y para que profetizara sobre la vida y la salud de esa otra persona que necesitaba en ese momento de la palabra profética, la oración, la declaración de sanidad en la vida de esa persona. ¿Sí? Como hemos aprendido en la clase y en la escuela de profetas y en la palabra de Dios, pongamos por obra lo que estamos aprendiendo. Practiquémoslo. Pongámoslo en acción. ¿Me explico? Oremos más, busquemos más del Señor, porque ciertamente hoy nos profetizaba parte de cosas muy fuertes que vienen a la tierra. No les puedo decir todavía lo que nos dijo, no porque no quiera, sino porque todavía no entendimos exactamente lo que nos decía, porque nos dijo solamente una parte. Pero la fe de nosotros, mi fe y la fe de usted que me está escuchando, tiene que ser inquebrantable. Nosotros tenemos que creer completamente en que el Señor es nuestro proveedor, el Señor es nuestro sustentador y seguir caminando en la obediencia de eso. Me da muchísimo ver a muchas personas que por cuestiones diferentes no habían podido conectarse en otras clases y que gloria a Dios están aquí. Ojalá verdaderamente el Señor les haya puesto el querer como el hacer para su buena voluntad y puedan regresar a este último cierre que probablemente sea, no sé, de aproximadamente medio año más. Aprovechemos cada día, amados, aprovechemos cada día porque vivimos en tiempos, dice la Biblia, peligrosos, pero yo le voy a decir una cosa, estamos en el tiempo profético más emocionante de todo. Así que cierre sus ojos, abra su corazón
Vamos a glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre Santo, por toda la sabiduría, Padre Santo, que tú has delegado, Señor, en tu palabra, en tu ley, mi Rey, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Te adoramos, te bendecimos, te agradecemos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a cada uno de tus siervos, de tus siervas, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos cada nación, Padre Santo. Que seas tú, mi Rey, activando cada don, cada llamado, cada nación en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Que seas tú, papá, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, fortaleciendo, bendiciendo, activando en el nombre poderoso de Jesús, Señor, todos los dones, Señor, llamados y ministerios que tú tienes en todos nosotros en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que verdaderamente, Señor, podamos levantarnos, Señor, como ese ejército al que tú estás llamando, Señor, para estos últimos tiempos, Señor, en quienes tú puedas delegar cada una de las asignaciones, así como lo has empezado a hacer en diferentes naciones y personas en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por tu gracia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos cada iglesia, cada nación, cada familia representada, Señor, en cada uno de tus siervos y tus siervas en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos, Señor, a la pastora Lolita, al pastor Fermín, Señor, a sus hijos, a su precioso nieto en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos ministerios Nayod en el nombre poderoso de Jesús, Padre Santo. Que seas tú, mi Rey, ministrando mantos de invisibilidad, Señor, y de protección en el nombre poderoso de Jesús a lo largo y ancho de todas las naciones, Señor, a donde tú nos permites llegar. Te pedimos incluso, Señor, una protección especial por cada persona que va a ver esta clase, Señor, y la va a tomar a destiempo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Bendecimos, Padre Santo, a todos los que están aquí, a los que por alguna razón no alcanzaron a unirse en esta noche, en el nombre precioso de Jesús, Señor. Y que seas tú, mi Rey, usándonos cada vez más con poder y gloria, con justicia y misericordia, Señor. Pero por sobre todo, Señor, que cada día tu palabra, Señor, sea sembrada y fructificada en nuestras mentes, en nuestros espíritus, en nuestras almas y en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, para que podamos dar vida y fruto en abundancia en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos, Señor, porque como bien dice tu palabra, Señor, la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, Rey, ciertamente la perfeccionarás. En el maravilloso nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Ayúdeme a darle una ofrenda de palmas al Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, en el precioso nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Un abrazo de oso papachoso, ministerial y familiar. Pastora Lolita, gracias. Gracias a cada uno de todos. Y un abrazo, bendiciones, 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 amada familia.